tenemos este jarrón y vamos a colocar aquí en este jarrón estas piedras, ¿ok? Vamos a colocar estas piedras y ustedes me van a decir lo que ven, ¿ya? Ustedes me van a decir. Estas piedras son grandes, ¿ok? Son piedras grandes. Bueno, entonces voy a preguntar si el jarrón ustedes lo ven lleno y ustedes me van a decir si el jarrón está lleno o aún le falta. Entonces, bueno, vamos a colocar más piedras, un poco más pequeñas, para terminar de llenar el jarrón. Mientras Juan me ayuda a conseguir las piedras más pequeñas, quiero que usted vaya a su Biblia y consiga Mateo capítulo 12, versículo 42. En Mateo 12, versículo 42, Jesús está hablando con los líderes porque los líderes están pidiendo una señal. Los líderes están pidiendo una señal milagrosa. Y el Señor Jesús les dice en el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino, o sea, la reina del sur, ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, cuando uno lee este versículo, uno se pregunta, ¿qué quiso decir Jesús? Le están preguntando algo, le están preguntando señales, porque dice el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, y dentro de lo que les dice, menciona a la reina del sur. ¿Por qué? La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué Jesús menciona a una mujer muy parecida a Jezabel? No era una mujer del pueblo de Israel, pero la menciona, ¿ok? Vamos a seguir depositando más piedras aquí en este frasco. Creo que la pregunta sobra, ¿no? Todavía le hace falta. ¿Ustedes qué dicen? Ok, estas piedras que voy a depositar ahora son más pequeñas. Entonces, más pequeñas que las dos anteriores. Las primeras eran grandes, las otras medianas y estas son más pequeñas. Entonces, voy a depositarlas más pequeñas. Y ahora, ¿cómo vamos? ¿Qué dice? Ya está casi lleno. Ok, ya pusimos suficientes piedras, miren los tamaños. Ahora vamos a terminarla de llenar, ¿ok? Para terminarla de llenar, vamos a echarle arena, ¿ok? Entonces, vamos a echarle arena. Pero quiero echarle la arena un poco cerca para que ustedes vean lo que sucede cuando le echamos arena, ¿ok? Vamos a echarle arena, ¿ven? Ayúdame. Aquí está la arena. Observen lo que sucede con la arena, ¿ok? Pueden ir escribiendo. Pueden ir escribiendo, ¿ok? ¿Ok? Ya están llenando los espacios que quedan vacíos, ¿ok? Muy bien. Ajá, la arena se va esparciendo dentro de las piedras. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está lleno o todavía le falta? ¿Quiénes están de acuerdo que todavía no está lleno? Aquí parece ser que hay unos espacios vacíos, ¿los ven? Hay unos espacios vacíos. ¿Cómo los podemos llenar? Vamos a llenarlo, pero vamos a echarle agua, ¿ok? Vamos a echarle agua, a ver qué pasa si le echamos agua. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se llenará si le echamos agua? Márcalo para que ellos vean lo que pasa. Casi no puedo, pero bueno, voy a pedirle a Johnny aquí que me ayude. Johnny, ven. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué alcanzan a ver? El agua se está yendo hacia el fondo, exacto. Quita las manitos para que se pueda ver. Y el agua se está yendo al fondo. Y el agua está llenando los espacios vacíos. Mírelo cómo va llenando los espacios vacíos. Muy bien, listo. ¿Qué creen ustedes? Ahora con el agua sí queda completamente lleno. ¿Qué creen ustedes que nos enseña
Aquí mire cómo se va llenando, si lo alcanzan a ver. Acércalo un poco más a la cámara. Alcánzalo. Ahí, ahí. Miren cómo el agua lo está llenando. Todavía hay agua aquí y está lleno acá. Pero el agua está bajando y está llenando los espacios. Miren cómo va bajando. Ella sigue bajando porque todavía hay agua en esta parte. Y está bajando y sigue llenando los espacios que están vacíos. Entonces, ahí está mi jarro llenándose todavía. Pero esta dinámica nos enseña que las cosas grandes se ponen primero. Nunca hubiésemos podido colocar en ese frasco las piedras grandes si las hubiéramos dejado para después de la arena o para después del agua. Primero teníamos que colocar las cosas grandes, las piedras grandes, después las más pequeñas, después las más pequeñitas, después la arena, que es mucho más pequeña, más diminuta, aunque ella iba también con piedritas pequeñas, y luego el agua. Las piedras grandes que van primero son las cosas más importantes. Y nosotros necesitamos definir qué es lo más importante en nuestra vida. Y cuando Jesús les está hablando a ellos, en este versículo 42, le está diciendo a ellos que para la reina de Sabá, lo más importante fue buscar la sabiduría, fue acercarse a Salomón. ¿Y cómo sabemos nosotros algo sobre esta reina? ¿Cómo nosotros podemos conocerla? Vamos un momento para entender lo que el Señor Jesús quiso decir a sus discípulos. Vamos a ir un momentico a Primera de Reyes, capítulo 10. Y allí en Primera de Reyes, capítulo 10, cuenta la historia de una reina. Una reina que, como nos podemos imaginar, tenía muchas prioridades y muchas piedras grandes, muchas rutinas. Tú tienes que definir en esta mañana cuáles son tus piedras grandes, qué es lo que tú vas a colocar primero, cuáles son tus piedras más pequeñas, cuál es tu arena, cuál es tu agua. Y la reina de Sabá cuenta que ella vivía en un lugar, en una tierra que se llamaba Sabá. Y esa tierra era una tierra de fragancias, era una tierra famosa porque había muchos perfumes en ese lugar, había muchas especias, era una mujer rica, era una mujer poderosa. Es una tierra que colindaba con el Mar Rojo, era una tierra donde se comercializaban mercancías preciosas como oro, incienso, mirra, con reinos en el África, la India, en el Mediterráneo. Entonces llegaban las noticias, las caravanas, y a la reina de Sabá le llegó una noticia y ella había escuchado maravillas, historias maravillosas con relación a Salomón, el hijo de David y Betsabé. Entonces ella entendía que este hombre era un rey y que al momento de su nacimiento fue llamado por el profeta como el amado del Señor. Algunos decían que este hombre era un hombre muy sabio. La reina le contaron que Salomón había resuelto un problema entre dos prostitutas que decían que el bebé era de las dos. Y ella había escuchado que él lo había resuelto diciendo que cortaran al bebé por la mitad para darle a cada madre una parte. Y él sabía que la verdadera madre no lo iba a permitir. Y de esa manera él pudo entregarle su hijo a la madre real. Okay. Ella había escuchado acerca de que Salomón había construido un templo y había construido un palacio a un Dios. Y aunque esta mujer no era creyente, ella quería conocerlo y quería saber más de ese Dios. Y aunque Jerusalén le quedaba a 2.400 kilómetros de distancia hacia el norte, ella estaba decidida a ver por sí misma si en verdad Salomón estaba a la altura de las historias que a ella le habían contado. Entonces, con la esperanza de hacer con él un acuerdo comercial, ¿ya?, ella armó una caravana de camellos y cargó de especies de preciosas, de gemas. Imagínense que dice la historia, lo que se habla de ella aquí en Primera de Reyes, capítulo 10, es que ella armó 4,5 toneladas de oro, 4,5 toneladas de oro para ir hasta donde Salomón. Porque ella quería
que él la escuchara y que le prestara atención. Y ella quería que su entrada a Jerusalén fuera un espectáculo inolvidable. Entonces, aunque ella gobernaba una nación pagana, ella quedó tan atraída por la sabiduría de Dios que ella realizó ese largo y peligroso viaje. Viajó 4.800 kilómetros de ida y vuelta para poder conocer al hombre que le podía hablar de Dios, y era el hombre en ese momento más sabio del que ella había escuchado hablar. Por eso Jesús se refiere a ella. Por eso cuando los discípulos le están pidiendo una señal, Jesús se refiere a esta mujer. Se refiere también a Jonás y se refiere también a los de Nínive cuando escucharon la palabra de Dios. ¿Qué hizo ella que llamó tanto la atención de Jesús que Jesús la menciona? Era una mujer interesada en saber más acerca del reino de Dios, de los negocios, de la diplomada, porque 4,5 toneladas de oro, ese presente era una parte de todo lo que ella le llevaba a Salomón cuando lo fue a visitar a Jerusalén. Y entonces imaginémonos una caravana de camellos, un camello detrás de otro entrando a Jerusalén, cargados de presentes para Salomón, pero realmente no eran para él. Salomón utilizó esto para el templo, para el proyecto de Dios. Un camello podía transportar unos 90 kilos más al conductor del camello cuando atravesaban el desierto. O sea que para llevar todo esto era necesario 50 camellos. Esta mujer llevaba 50 camellos solos para poder transportar el oro. Entonces hay una frase que quiero que quede en tu corazón en esta mañana, después de escuchar esta palabra, frase que quiero que quede en tu corazón y que ahorita la van a proyectar, y es que esta mujer y muchos de nosotros, y lo que Jesús está queriendo decir en este texto es: haré todo lo que Dios me pida hacer. Iré a donde quiera que Dios me pida ir. Haré todo lo que Dios me pida hacer. Esas serían mis piedras grandes. Y dice: iré a donde quiera que Dios me pida ir y daré todo lo que Dios me pida dar. Esa confesión que ustedes están leyendo en este momento es una confesión de los hombres, unos hombres en Estados Unidos que crearon un ministerio que se llama Ministerio de Hombres Promisiones. Y esa es la confesión de fe de esos hombres. Ellos dicen: haré todo lo que Dios me pida hacer, iré a donde Dios quiera que yo vaya y daré todo lo que Dios me pida que dé. Entonces, nosotros vemos que la mayoría de los encuentros en la antigüedad, en las antiguas culturas, estaban llenos de presente. Entonces, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 10, y miremos el misterio de esta mujer y lo que esta mujer hace, cómo ella prioriza, ir a escuchar la palabra de Dios. Y dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especia y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón ella tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y ella le dice al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey,
para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baluartes para la casa de Jehová y para las casas reales. Hizo arpas, también salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Y luego empieza a describir todo lo que Dios puso en las manos de Salomón para que él lo administrara para el enriquecimiento del reino de Dios. Y así era en la antigüedad. Habían encuentros casuales en el desierto, pero cada encuentro incluía el intercambio de regalos. Por ejemplo, nosotros encontramos en Génesis 14, del 18 al 20, encontramos que Abraham tiene un encuentro con Melquisedec, y antes de que existiera la ley, antes de que el Señor le hubiese dicho a su pueblo que diezmaran o que ofrendaran, eso fue mucho antes de la ley, mucho antes de que el Señor diera los mandamientos. En Génesis 14, 18 al 20, vemos que Abraham le entrega los diezmos al sacerdote. Entonces, esto es un tema que va más allá de la ley, de que sí, de que no. Era parte de su cultura, ¿ok? Llevar presentes era una forma de expresar sumisión, era una forma de expresar, de conseguir un favor, pero también dar presentes era una forma de hacer sobornos. Estaba presente, esos intercambios eran en oro, en plata, en vestimentas. Por ejemplo, Abraham le entregó a Rebeca y a su familia una dote cuando aceptaron que se casara con su hijo Isaac. Dice Génesis 24, versículo 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y le dio a Rebeca, y también le dio cosas preciosas a sus hermanos y a su madre. Era la dote por una novia que había sido elegida por Dios. Porque los que conocemos un poco la historia de cómo Abraham consiguió esposa para Isaac, sabemos que oró, ¿okay? Y la forma como el Señor decidió que esa iba a ser, Dios la eligió como la esposa de su hijo. También imagínense, en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 16, una de las esposas de Salomón recibió un pueblo entero de parte de su padre como un regalo de bodas. Dice allí en Primera de Reyes 9:16 que Faraón, el rey de Egipto, había subido y había tomado Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en esa ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Regalos, reconciliación entre Jacob y Esaú. Encontramos en Génesis capítulo 32 del 13 al 15 que Jacob, para acercarse a su hermano y poder solucionar un problema que tenían, le llevó unos presentes. Y dice el versículo 13, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Los israelitas también ofrendaron a Dios miles de animales, joyas de oro y plata que pesaban un total de más de 190 kilos, luego de una victoria que habían tenido contra los madianitas. Eso aparece en Números capítulo 31, versículos 51 al 52. Y dice, y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos,
alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová, los jefes de millares y de centenares, fue 16,750 siglos. Muchos le llevaron presentes a Salomón, no fue solamente la reina de Sabá. Dice que en el tiempo de Salomón la plata era tan común y corriente como las piedras. Entonces yo usé hoy piedras, pero en ese entonces pues era plata. Y aparece en Primera de Reyes, capítulo 10, allí donde estamos meditando, versículos 23 al 27. Mire lo que dice, capítulo 10, 23 al 27 dice: Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, especias aromáticas, caballos y mulos. Vemos y dice, juntó Salomón gente, carros de a caballo, tenía 1,400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahijos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos, lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes, los heteos y los de Siria. La bendición del Señor sobre su pueblo, porque siendo él el rey, pues toda la bendición que venía era distribuida para el pueblo. Dice en Mateo 2, versículo 11, que los presentes más famosos en la Biblia fueron los que entregaron los magos al niño Jesús. El niño Jesús recibió también presentes. Dice, y al entrar en la casa, cuando vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Y a dónde vamos a llegar? Las piedras grandes que colocamos en este jarrón son tus prioridades. Es lo primero, porque no pudieras colocar tus prioridades primero y el Espíritu Santo, como algunos mencionaron, no pudiera llegar si tú no tienes en orden tus prioridades. Dice, más importante para Dios que el tamaño de esos regalos es la condición del corazón de aquellos que lo daban. La reina de Sabá y todos ellos lo hacían por amor a Dios, porque les impresionaba lo que escuchaban, porque eran sanados, porque eran restaurados, porque podían ver a Dios detrás de lo que Salomón hacía y decía. De hecho, ustedes saben que el Señor decide colocar a Salomón en esa posición para que pueda lograr los objetivos espirituales que su padre no alcanzó a lograr. Y por eso 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que tiene mucho que ver con esta reflexión, dice que cada uno debe dar como lo propone en su corazón. Ok, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Salomón, en medio de su sabiduría y riquezas, él fue agradecido con Dios. Entonces nosotros vemos en el libro de Eclesiastés cómo Salomón le agradece a Dios haberlo colocado en esa posición y haber podido llegar a muchas personas que luego invirtieron en lo que Dios amaba, su pueblo y su templo. Y dice Eclesiastés 3, versículo 13. Dice, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Entonces él le dice, Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Es una expresión de gratitud. Y en Eclesiastés 5, versículo 19, dice, asimismo a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte, goce de su trabajo, y esto también es don de Dios. Y en Mateo 7, versículo 11, nos muestra cómo Dios cuida de nosotros. Quiero que esta palabra quede en tu corazón y quiero que veas esta frase.
Y esta frase es para tu vida. Dice, Dios cuida de nosotros y Él está dispuesto a darnos buenas cosas. Pero ¿en qué prioridad las vamos a colocar? Y dice Mateo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos te dará buenas cosas si tú se las pides. Dios ha dado lo mejor para nosotros. Nos ha dado la vida eterna, que es la corona que vale más que todo el oro del mundo, y las ha dado por medio de su Hijo. Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que así es. Yo sé que cuando Jesús mencionó en este texto, y vamos a volver a él, allí donde empezamos, ¿ok? A Mateo 12, versículo 42. Y allí en Mateo 12 podemos leer un poco más, del 38 al 42. Las piedras más grandes se refieren a nuestras bases, a lo más importante para nosotros. Si nunca las hubiéramos colocado al fondo del jarrón, lo demás no hubiese llegado. La interpretación que ustedes hicieron de que el Señor llena todo, de que el Espíritu Santo llega, no llegaría si las prioridades de nuestra vida no están en orden. Y eso está relacionado con nuestros valores, con nuestros afectos, ¿sí? Piense en esos presentes de la reina de Sabá que ella le ofreció a Salomón como reconocimiento tangible de la grandeza de Dios, que se reflejaba a través de su vida. Y Salomón solo era un hombre. Aquí Jesús está diciendo, si lo hicieron para Salomón, más que la sabiduría de Salomón, Jesús la tenía para ellos. Y dice, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. O sea, se está refiriendo a él, allí donde él está. Ahora viene el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Jesús está diciendo, yo soy más que todo esto. Y si a ellos los honraron, ¿cuánto más tendrían que hacerlo ahora? La reina se levantará a juzgarnos, porque ella, que no lo conocía, que era una mujer pagana, viajó de tan lejos a conocerlo. Nosotros lo tenemos aquí y no nos acercamos a él. La pregunta en esta mañana, que vas a ver allí, la puedes copiar. La pregunta en esta mañana, en este mes, el mes de la generosidad, el mes de la acción de gracias. La pregunta para ti, dirigida a tu corazón, es: ¿qué podrías ofrecer a aquel que es inmensamente más grande que el rey Salomón? ¿Qué le pudiéramos ofrecer? Otra pregunta: ¿puedes mostrarte generoso con tu alabanza y decirle a Dios cuánto lo amas? Espero que allí en los comentarios estés escribiendo cuánto lo amas, lo agradecida o agradecido que estés con Él. Y la tercera pregunta que quiero que leas allí conmigo: ¿puedes ser generoso con su tiempo? ¿Pudieras en este tiempo dejar algo de tu tiempo? Siempre estamos ocupados. Usted no se da cuenta de eso. Yo no abro la cámara porque es que estoy ocupado, porque es que estoy haciendo cosas, pero llevas
año y medio con la cámara cerrada. Si te conectas a la oración matutina, estoy ocupado, pero llevas año y medio ocupado. Si te dicen, ven, vamos a servirle al Señor, no puedes. Llevas año y medio ocupado. Llevas 2 años ocupado. Y ahora que ya pasó la pandemia y vino todo esto, ahora estás más ocupado. Ahora vas a tener menos tiempo. Ahora los afanes de la vida están ahogando tu relación con el Señor. Y ahora que volvieron los afanes, volvieron las crisis, volvieron los problemas, porque se volvieron prioridades. Y llevamos, si la pandemia va a tener 2 años ahora en marzo, analicen su corazón, lleva 2 años ocupado y tal vez llevas 2 años con la cámara cerrada. Y no te estoy pidiendo que la abras aquí en el servicio, no. Te estoy pidiendo, abre tu cámara para Cristo. Saca tiempo para Él. Llevas 2 años o tal vez más ocupado en tus negocios. Esas son tus piedras grandes. ¿Cómo va a entrar la piedra después que el jarrón está lleno? No puede. Tendrías que desocupar el jarrón, volver a colocar las piedras, volver a organizar tus prioridades. Te aseguro que si tienes tanta fe como la reina de Sabá o como los de Nínive, Dios hará cosas más grandes porque estás trabajando con tus fuerzas, porque tu prioridad son tus fuerzas. Y por eso vas a tener en el mes de marzo 2 años de estar tan ocupado que no puedes abrir la cámara de tu corazón, que no tienes tiempo. Has renegado contra lo que Dios nos ha regalado, el maná del templo virtual. Y has dicho, eso no me gusta. Y has renegado del maná, de la salida de emergencia que el Señor nos dio. Has hablado mal de lo que Dios nos regaló. Te ha parecido poca cosa el maná y le estás pidiendo a Dios codornices. Y ya estás por entrar a la tierra prometida y todavía te estás quejando y todavía deseas Egipto, tierra de esclavitud. Por eso el Señor Jesús dice que la reina de Sabá se levantará contra nosotros en el juicio. Porque lo que ella hizo, todavía nosotros no lo hemos hecho. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí donde estás? ¿Qué tal si hoy decides, estamos en diciembre, ¿ok? Vamos a entrar a otro año. Vamos a seguir con la cámara de nuestro corazón cerrada. Vamos a renegar de lo que Dios nos ha dado. Vamos a despreciar. Yo quiero que aquellos que han valorado lo que Dios nos ha dado, aquellos que han creído que lo que tenemos es un maná de Dios del cual todavía estamos comiendo, comida de emergencia, defiende lo que Dios te ha dado. No permitas que delante de ti se desacredite lo que Dios nos entregó. No seamos desagradecidos. Seamos agradecidos. No solamente escuchando a los desagradecidos, sino enfrentándolos con seguridad de que Dios te va a respaldar. No tengas miedo de ellos. No tengas temor de ellos. Te oigan o no te oigan. Y el Señor ha puesto en mi corazón decirte en este momento, ves conmigo a Ezequiel. Tú que tal vez has defendido lo que Dios te ha dado. Tú que estás ahí en Facebook. Tú que estás ahí en Zoom. Tú que vas a escuchar esta grabación otro día, que no es 5 de diciembre.
que seguramente la vas a escuchar, porque Dios te va a llevar a escucharla. Y Dios ha puesto en mi corazón que leas Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esta palabra es para ti. Dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ezequiel 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Y acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. No importa, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre la boca, come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones, y ¡ay! ¡Ay de ti! ¡Ayes! ¡Ay! ¡Ay! Esos son los ayes. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor hace ¡ay! Levanta tus manos al cielo. La gloria sea para el Señor.